quiero hablar de algo muy, muy importante, que lo voy a hacer en dos partes porque no va a dar el tiempo. Así que yo quiero hablar acerca de, yo titulé este mensaje la madurez espiritual. Y quisiera hablar de esto, y es un tema complejo, pero al mismo tiempo necesario de hablar. Y no me da un domingo para hacerlo, vamos a necesitar dos. Seguramente esta sea la primera parte y luego de las fiestas, cuando ya comencemos el año, haremos la segunda parte. Lo que les pido es que presten mucha atención, es un tema muy lindo, muy necesario, que yo quiero basarme en la palabra escritas por el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, y dice lo siguiente. Estas son palabras de Pedro escribiendo a la iglesia, diciendo: más bien crezcan, dice, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como hemos hablado en otra ocasión, ¿cómo termina? Dice: a Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. ¿Recuerdan cuando hablamos de la lógica de Dios? Cómo el apóstol Pablo, luego de una afirmación que hizo acerca de Dios, que terminó diciendo: la gloria sea, ¿para quién? Para Él. Así que acá cierra el apóstol Pedro de la misma manera, dando la gloria a Dios ahora y para siempre. Amén. El crecimiento espiritual es un llamado constante para todos nosotros como creyentes. No podemos quedarnos en lo básico, sino avanzar hacia una relación más profunda con el Señor, pero construyéndola sobre la base de su palabra y la guía en la iglesia. Es un tiempo que vivimos lleno de distracciones y también de desafíos, por lo cual debemos enfocarnos en ser día a día más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero hablar acerca de 5 puntos claves, como les dije, distribuidos en 2 reflexiones. Estas nos van a animar y brindar principios para avanzar hacia una madurez espiritual. Así que quiero hablar del primer principio, el primer punto, que es que la inmadurez no es un lugar de permanencia. La inmadurez no es un lugar de permanencia. El apóstol Pablo, quien se le atribuye la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 12, dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los conceptos básicos de la palabra de Dios. Y dicen: son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Y acá está hablando justamente de esto. Está hablando y está en cierta manera retando o llamándoles la atención a los lectores de esta carta acerca de su inmadurez espiritual. Esta lo que sería y denominamos la inmadurez espiritual es una etapa completamente natural en nuestras vidas. Es algo que todos la tenemos que transitar, es normal que la transitemos, es necesario transitarla, porque esto sucede después del nuevo nacimiento. Conocimos a Jesús, realmente entendimos quién es Él, entendimos su obra redentora, nacimos de nuevo y empezamos esta etapa de crecimiento, una etapa en donde de conocer nada o muy poco a dar los primeros pasos. A esto se le llama inmadurez. ¿No le ha pasado subirse una bicicleta de la nada y dar tropezones, dar 2
correr 2 metros y caerse. No es malo, es parte de la inmadurez hacia nuestra destreza a andar en bicicleta. Hasta que ejercitando uno ya empieza a manejar el equilibrio y ya uno no se cae. Esto es algo completamente natural, pero la inmadurez no está diseñada para ser un lugar permanente. Y ese es el tema. Así como un bebé crece y deja la leche para alimentarse y así comer comida sólida, nuestra vida cristiana debe avanzar hacia un entendimiento más profundo y un compromiso mayor con Dios. Y algo que es muy común, que sucede con todos los creyentes, en la mayoría, que se quedan en lo que aprendieron al principio o en lo que les ha servido hasta ahora, sin buscar crecer más en su relación con el Señor. Como que nos basamos tanto o nos sostenemos tanto en lo que hemos aprendido que ha sido bueno y ha formado parte de nuestras diferentes etapas de nuestras vidas. Pero todo queda allí. Quedó en experiencias, quedó en lo que te enseñaron en algún lugar, quedó en lo que estudiaste en algún momento. O lo que te han enseñado últimamente de acuerdo a algo y te agarraste de eso. Que está perfecto, no decimos que está mal, pero lo que planteo es que no es todo. Y que esto es simplemente una parte. Buscar crecer más en nuestra relación con el Señor. Y cuando habla de alimento sólido para nuestra vida espiritual, está hablando de la palabra de Dios. Por eso no basta con leerla en nuestras casas. No basta con tener un plan de lectura en nuestro celular. Con cada ratito o cuando podemos dedicamos. Eso no es un alimento sólido. Eso es algo que lo podría hacer cualquier persona dentro del ámbito de querer conocer más, de tener inquietudes y demás. Es importante recibir la palabra en la iglesia donde somos guiados a aplicarla en nuestras vidas. Y esto muestra, después vamos a hablar un poquito más de esto, cómo el modelo divino en el cual el Señor lo hizo así y lo decidió así, de tener una iglesia, de tener un lugar en donde los creyentes se reúnan. Él lo estableció así. Él es parte de los principios que vemos en el libro de Hechos y vemos cómo los apóstoles lo enseñan. Aún aquí el escritor a la carta a los Hebreos dice: no dejen de congregarse. Porque ¿qué tiene la iglesia? La iglesia es el lugar donde nosotros somos instruidos. La iglesia es donde el Señor estableció nuestro lugar, en donde logramos una madurez espiritual. No es en tu casa, no es yendo a un instituto bíblico, es en tu iglesia, es en el lugar donde estás, el lugar donde decidiste formar parte como familia en la fe, y el lugar donde servís al Señor. Este es el lugar donde el Señor estableció que desarrollemos el crecimiento. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, dice algo muy parecido. Como bebés recién nacidos, dice, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia de salvación plena. Este deseo de crecer debe llevarnos a algo más que lo básico. Debe llevarnos a ver no cuánto logramos, sino cuánto nos falta. En otras oportunidades hemos hablado acerca de cómo es la lógica divina de las cosas, que es muy diferente a nuestra lógica. Nosotros creemos
saber mucho, pero comparado con un Dios eterno, grandioso e infinito, no somos nada. Y a veces nos sentimos que lo conocemos. A veces sentimos y decir, sí, yo la verdad que estoy bien, estoy crecido. Después vamos a ver las escalas. Pero una persona como el apóstol Pablo, que conocía mucho, que tenía muchas experiencias, se sentía un niño. ¿Cuánto más cada uno de nosotros? Ser desafiados a crecer, a ser más que recién nacidos, ingerir algo más que leche espiritual. No podemos vivir de leche, hermano. Hermana, no podemos vivir de alimento que es de fácil disolución. No podemos vivir de eso. Necesitamos alimento sólido. Necesitamos el alimento necesario para lograr una madurez espiritual. ¿Cómo podemos evaluar nuestra madurez espiritual en relación con la palabra de Dios? Y acá les quiero dar una aplicación muy interesante que me resultó muy linda, que lo quiero comparar con lo que es la parábola del sembrador. ¿Cuántos conocemos la parábola del sembrador? Bueno, la parábola del sembrador nos invita justamente a reflexionar sobre etapas en nuestro crecimiento espiritual. Van a ver que no sigue un orden natural, porque no muestra lo que es no muestra ciclos en sí consecutivos, sino está mostrando una progresión. Por eso vamos a ver estados del corazón frente a la palabra de Dios para mostrarnos así un camino hacia la madurez. Y de acuerdo a la parábola del sembrador, la primera etapa es la etapa que conocemos y que hemos vivido como la etapa que le podemos decir la etapa del primer amor. Una etapa en donde nuestra fe es completamente emocional. Mateo capítulo 13, versículo 5 dice, otra parte cayó en terreno pedregoso donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, dice, las plantas se marchitaron y como no tenían raíz, ¿qué pasó? Se secaron. Esta etapa justamente se distingue por el entusiasmo, el gozo y la dedicación inicial. Aquella cuando nosotros conocimos al Señor, descubrimos lo tremendo y lo grandioso que es, y ahí es donde pusimos el acelerador para crecer, para aprender, para conocer más, donde hemos tenido experiencias espirituales que no hemos vivido nunca. El creyente justamente se emociona al descubrir a Dios, a su palabra, mostrando compromiso con la iglesia, pero su fe carece de profundidad. Sus raíces no son firmes, lo cual las dificultades apagan este fervor. Y esto nos muestra cuántos han pasado y han comenzado con todas las pilas y después no pasó nada. ¿Qué pasaba en ese momento? Una fe inexperta, una fe completamente emocional, que se lloraban todo y que no lo digo en un tono crítico, lo estoy diciendo en un tono descriptivo, de algo que nos ha sucedido a todos y lo vemos en personas con las que interactuamos, que se acercan al Señor y empiezan con todo el fervor y después empezaron re bien y después ¿qué pasó? Se apagaron. ¿Pero qué es lo que sucedió? Era una fe completamente emocional, basada en los sentimientos, basado en las buenas experiencias que nos ha dado el Evangelio. Muchas veces
estas personas o aún nosotros mismos en nuestras primeras etapas, es como que conocimos a Dios como el solucionador de nuestras cosas. ¿No les ha pasado? Como el Señor es nuestro, ¿cómo se diría? En alguna, es aquel que te da todo lo que necesitas. Te da, y como que vemos que Dios lo hace, pero después entendemos que en realidad quizás no es la mejor presentación para que conozcamos al Señor. Realmente necesitamos ser salvos, entender esto, porque después nos decepcionamos cuando vemos que las cosas siguen igual, cuando los problemas son los mismos, cuando orás y hay cosas que no recibís. ¿Y qué hace esto? Un debilitamiento que uno termina abandonando. Empieza con todas las pilas y después se seca, como sucedió en el terreno pedregoso. Después, bueno, hay una siguiente etapa. Yo le llamo la etapa de pruebas, una etapa en donde la fe es frágil. Dice, parte de la semilla cayó junto al camino. Y dice que llegaron los pájaros y dice que se la comieron las semillas. La fe enfrenta desafíos externos como oposición, tentaciones, problemas que intentan robar lo que Dios ha sembrado en nosotros. Es la etapa del, no sé si les ha pasado, ¿por qué Dios? Y a veces te dicen, ¿por qué Dios no hizo esto? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios esto? ¿Por qué Dios permitió que oré tanto? ¿Por qué Dios permitió que esa persona se muera? ¿Por qué permitió que esté pasando esto? Es la etapa esta del por qué Dios. ¿Por qué? Porque esta fe tiene desafíos externos. Y van a ver que este término externo es muy importante. Cosas que suceden de afuera que ponen en vilo nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? Siempre es algo que me gusta decir y que es algo que no es nada del otro mundo, pero nosotros tenemos que estar preparados en realidad para los peores casos, no para los mejores. Los mejores vienen solos. Los mejores se disfrutan. Tenemos que estar preparados para los momentos más difíciles, ¿sí? Uno tiene que levantarse y tampoco esto tiene que ser una cuestión ansiosa de estar esperando que te suceda algo. Simplemente estar atento. Cuando uno sale a la calle, acá estamos, estos amigos es Argentina, pero cuando salís a la calle no estás con, no sé, con el celular moviéndolo así, o en la parada de colectivo escribiendo que, bueno, a veces uno lo hace sin querer, pero uno ¿qué busca? ¿Uno qué hace? Se cuida de lo peor, ¿sí? ¿O no le pasa? A mí a veces me pasa que me distraigo, estoy haciendo un llamado y Máximo me dice, papá, guarda el celular. ¿Por qué nos pasa eso? Porque salimos preparados para algo malo, para evitar que algo malo nos pase. Una cuestión, podemos decirle, de precaución. A esto le llamo, necesitamos estar en alerta, simplemente. Cuando salís de tu casa, ¿cerrás la puerta o la dejas abierta? ¿Qué haces? Cerra la puerta. ¿Por qué la cerrás? ¿Por aburrimiento? No, por justamente precaución. Esto es lo que nos lleva a tomar esas decisiones. Y en lo espiritual nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros enfrentamos distintos tipos de oposiciones, de problemas, que intentan quitarnos lo que el Señor nos ha dado. Y a veces nos olvidamos que, por eso, que las situaciones van a estar igual. Nos olvidamos que Dios no es una lámpara de Aladino, sino que es un ser completamente pensante y que nosotros estamos sujetos a Él, no Él a nosotros. Así que situaciones vamos a pasar miles. Problemas vamos a pasar miles. No podemos encasillar a Dios como que Él tiene que contestar lo que yo le digo. ¿Recuerdan que hablamos cuántas cosas pedimos y no recibimos?
Porque no lo pedimos bien. Dios tiene propósitos por los cuales Él tiene el derecho a no contestar lo que le pedimos. Obviamente, orando bajo su voluntad, conociendo su voluntad, cualquier cosa que nosotros le pidamos, Él nos los dará. Por eso, Dios no es una lámpara Aladino. Es un Dios eterno, infinito, y un Dios que, aún siendo tan grande como es, nos ama, nos cuida y está con nosotros atravesando situaciones que las tenemos que afrontar porque estamos en un mundo terrenal corrupto y aún donde nuestra salud, nuestra economía depende de personas que, si bien nosotros confiamos en Dios, pero depende de otros. Así que esas son las situaciones con las que lidiamos. Sí confiamos en el Señor, que Él nos va a dar la provisión en el día que necesitemos, y estamos tranquilos en eso. Sabemos que somos de otro mundo, estamos en otro reino y que nos regimos bajo esas leyes y estamos tranquilos. Por eso es que el creyente se emociona al descubrir a Dios, las dificultades son un punto de quiebre y de retroceso, como dice la parábola. Algunos, mejor dicho, todos aquellos que perseveran se fortalecen en Dios y forjan su carácter. Vienen las situaciones difíciles, estamos ahí al frente, salimos adelante. Pasamos pruebas, vamos a pasar pruebas, pero esto no nos tambalea. Pero es una etapa en donde nuestra fe está creciendo, pero es frágil. Pero la perseverancia y la confianza en Dios que logra que sigamos adelante y que forje nuestro carácter espiritual. Después hay otra etapa, que es la etapa, yo le llamo la etapa de las prioridades, una etapa de la fe, una fe superficial. Esto lo extraigo de la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, versículo 7. Dice, otra parte cayó entre espinos que al crecer ahogaron las plantas. En esta etapa el creyente dice que enfrenta, en vez de desafíos externos, como eran, desafía ahora desafíos internos, en una lucha de prioridades. Y la fe se enfrenta con esto ahora, con luchas internas. Aspectos terrenales y personales como la familia, el trabajo, el descanso, los placeres y otras preocupaciones compiten cara a cara con nuestra relación con Dios. Ya no es lo de afuera, que uno dice, ay, estoy luchando con la salud, con la economía, con esto, con lo otro, con las pruebas, las luchas con que me quieren hacer. Ya no es la lucha de afuera. Ya en esta instancia, la fe frágil se hizo más fuerte. Pero en esta etapa, la lucha es de dentro de cada uno de nosotros, en donde nosotros competimos cara a cara con el Señor. Aunque la fe ya tiene raíces, las demandas internas pueden desenfocar al creyente, relegando su compromiso con Dios y su conexión con la iglesia a un segundo plano. Y acá tengo frases que me fui acordando, haciendo memoria. Me gusta, como dijimos, el de ¿por qué Dios? Bueno, acá tengo algunas frases. Es la etapa del Dios está en todas partes, no necesita un lugar específico para adorarlo. ¿Has escuchado eso? No me congrego porque Dios está en todos lados. Yo soy iglesia, como me han dicho en unas oportunidades. Yo soy la iglesia.
así que no me necesito congregarme. Yo lo busco en casa. Bueno, es la etapa del yo soy iglesia. Es la etapa del Dios nos dio la vida para disfrutarla. ¿Para qué me dio familia? ¿Me dio la familia que quería? Bueno, me la dio para que disfrute. Y la etapa del la Biblia es suficiente, no necesito que nadie me guíe. Nadie me venga y me diga cómo son las cosas. ¿Le suena esto? No es externo, es interno. Luchas internas, con nosotros mismos, con nuestro ego, con nuestros logros, con nuestras prioridades, lo que creemos que son nuestras prioridades, con lo que estamos dispuestos a dar. ¿Saben quién se me vino a la cabeza cuando empecé a analizar esto? ¿Se acuerdan del joven rico? Tanto lo criticamos al joven rico, cumplía con todas las cosas. Hasta que el Señor le tocó algo de su ego, algo de él, algo que él quería y no quería dejar, y se terminó yendo ¿cómo? Triste. Pero no fue una lucha de afuera. No fueron las situaciones que lo forjaron. Fue algo de él. Algo que él no quería ceder con su justificación. Obviamente, lo que no queremos ceder nosotros, tenemos un papiro de argumentos para decir yo no quiero esto porque esto, por esto me pasó esto, lo otro. Yo no me congrego porque para mí, bueno, empezamos con la lista de cosas. Sin embargo, todo este camino de madurez queda bajo una fe completamente superficial, porque el crecimiento va por otro lado, la madurez va por otro lado. La madurez no es solamente que vos te sientas maduro, que vos te evalúes. Hemos hablado acerca de los árbitros. Cuando nos arbitramos nosotros mismos, obviamente somos los mejores del mundo, somos los maduros, los que tenemos, yo estoy bien, la verdad, y obvio, si te mirás vos, es como cuando se hace un concurso y dice quién es el mejor hijo, todas las madres tienen al mejor hijo, ¿o no? O hay alguna madre que dice, no, la verdad que tu hijo tiene mejores cosas que el mío. Anda a decirle a una madre eso. Obvio. Y es obvio que si nos evaluamos, nos vemos maduros, crecidos, nos vemos sin necesidad de seguir aprendiendo, de seguir formándonos. No vemos la necesidad porque nos vemos, nos evaluamos nosotros, somos nuestros propios árbitros, en donde nos decimos, vos estás muy bien, estás recrecido. ¿Cómo estás espiritualmente? Yo soy re maduro mal, soy tremendo, es increíble. Y después en otras cosas se ve que no es así. ¿Pero por qué nos pasa? Porque somos nuestros propios árbitros. Y después viene la etapa del fruto, que es la etapa de la fe madura. Esto lo leo en Mateo 13:8, que dice, por otra parte, dice, la semilla cayó en buen terreno, dio una cosecha que rindió hasta el 30, el 60 y hasta 100 veces más de lo que había sembrado. Esta es la etapa final de la madurez espiritual, donde la palabra de Dios sigue transformando continuamente el corazón del creyente. Vive una fe profundamente comprometida con Dios y con la iglesia, como cuerpo de Cristo, como aquel que es la cabeza de la iglesia, con el deseo de influir en creyentes y en no creyentes. Mantiene un anhelo constante de crecer y transformarse para reflejar en su carácter a Cristo. Y esta es la etapa en donde vos decís, ¿cómo estás en tu crecimiento? Y te dice, me falta un montón. Tengo que seguir trabajando en áreas, porque te comparás a la altura de Cristo y te falta un montón. No le llegás ni a los talones. Contestás como Cristo, tenés la responsabilidad como
¿Lo haría Cristo? Hay una frase que en inglés se traduce en siglas, traducida es ¿qué haría Jesús? Es comparar todo lo que hacemos en esa escala. ¿Qué haría Jesús con esto? ¿Cómo reaccionaría Jesús? ¿Qué haría? Entonces, ¿contestaría así Jesús? ¿Tomaría esta determinación Jesús? De acuerdo a lo que sabemos que hemos aprendido acerca de la vida de Él. Entonces, esta es la etapa de todavía me falta. Así que, ¿cómo está tu fe? ¿Cuál es el estado de tu fe? No para que me lo contestes en voz alta, sino para que lo evalúes. Para que te evalúes en base a estas cuatro etapas de nuestra vida espiritual. La inmadurez espiritual, como dije, es una etapa inicial, no un lugar donde debemos permanecer toda la vida. No importa cuántos años hace que venía a la iglesia, no es directamente proporcional tu madurez con la cantidad de tiempo que hace que asistís a la iglesia o que conoces al Señor. Te puedo decir que hay gente que tiene muy poco tiempo de conocer al Señor, recontra madura. Te puedo decir que hay gente que tiene 60, 70 años de congregarse y son completamente inmaduros. No tienen nada que ver una cosa con la otra. No tiene absolutamente nada que ver. Por eso podés estar en tu inmadurez 50 años, tranquilamente. Podés estar en esa etapa durante muchos y muchos años. Pero así como un niño no puede depender siempre de la leche, nuestra vida cristiana nos llama a avanzar y a crecer hacia la madurez. ¿Amén? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Amén. Vamos todavía. Segundo punto, la palabra de Dios como base de crecimiento. Este punto es tremendo y préstele muchísima atención. Muchísima, pero muchísima atención. Palabras de Jesús, Juan 8:31, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, dice que ustedes serán mis discípulos. Qué verdad tan cortita, pero hiper profunda, súper profunda. Que de esto podemos hablar tanto, pero tanto, y es una frase tan simple, pero al mismo tiempo tan compleja, que simplemente voy a tratar de ser lo más breve posible, pero sí esto nos enseña que la base del conocimiento, la base del crecimiento es el conocimiento de su palabra. Esto es así. La base de nuestro crecimiento es el conocimiento de la palabra de Dios. Pero sin embargo, hay algunas distinciones que tenemos que hacer. Como leímos 1 Pedro 2:2, dice, como bebés recién nacidos, deseen la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. La palabra de Dios es para todos, desde quienes comienzan su camino espiritual como bebés hasta aquellos que han alcanzado la madurez como adultos espirituales. La misma palabra es para todos. Por eso necesitamos entender que, y es tremendo esto, y esto nos muestra lo sobrenatural que es la palabra, que puede hacer. Entendamos lo divino que es la Biblia, que no importa la época, no importa la cultura, no importa si es gente con mucho conocimiento, con poco conocimiento, si es alguien que recién empieza o que tiene un grado de madurez, de su fe madura muy grande, no importa eso, la palabra es la misma. Es tremendo. Y la Biblia tiene esa particularidad de que la puedes leer un versículo 20 veces y cada vez que lo lees te genera algo diferente. Es maravilloso esto.
¿No le ha pasado leer un versículo que estamos re acostumbrados a leerlo y de pronto lo lees de vuelta y decís, increíble, como que te habla a vos mismo? Bueno, entendamos lo sobrenatural que tiene la palabra de Dios, lo grandioso que es la palabra de Dios. Y el escritor a la carta a los Hebreos dice justamente en el capítulo 5, versículo 13, dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Por esto, preste atención a este punto que es fundamental. Es esencial discernir qué tipo de alimento espiritual es apropiado para el que está comenzando su camino en la fe y el que corresponde a una persona que está buscando la madurez espiritual. Es re importante saber distinguir en la palabra de Dios cuándo es una cosa y cuándo es otra. Pero para esto necesitamos hacer una distinción que para mí es muy importante. Tenemos que distinguir en lo que es la palabra de Dios y lo que es la palabra inspirada. Es una distinción sumamente importante para poder entender esto. Lo que es la palabra de Dios en sí y lo que es la palabra inspirada. Esto es crucial para el crecimiento. Yo voy a leer varios versículos para que podamos entender este concepto, lo podamos entender de una manera práctica y que realmente esto nos ayude a realmente avanzar hacia la madurez y poder salir de ese estado de estancamiento en nuestro mejor momento de la vida cristiana, que bueno, aprendimos algo y estamos ahí dando vuelta todavía que nunca echamos raíces. Muy importante esto. Juan 1.1 dice, antes que nada existiera, ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios, porque aquel que es la palabra, ¿quién es? Era Dios. Re importante. La palabra, hay otra versión que dice, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Y esta es, en la Reina Valera, hace una... es confuso la traducción, yendo a al concepto original del griego, lo que el apóstol Pablo quiso decir, que fue escrito en el idioma griego. Estaba hablando acerca del Evangelio de Cristo. No estaba hablando de la palabra de Dios. Estaba hablando acerca del Evangelio de Cristo. Por eso otras versiones como esta, dice el mensaje, la gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Y hay otra versión, que es la NBB, dice, así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Hebreos 12:2 dice, mantengan fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Y Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice esta expresión que es la que estamos, la sabemos prácticamente la mayoría de nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Así que hay una distinción muy importante en la palabra de Dios y en la palabra inspirada. La palabra de Dios es Jesús. La palabra de Dios, ¿quién es? Es Jesús. Su vida, su obra, sus enseñanzas y su ejemplo. Fíjense que Él es el que da origen a nuestra fe y el que la perfecciona. Él es el que hace que nuestra fe crezca.
Por eso el apóstol Pablo dice, Él es el autor y el que perfecciona nuestra fe. Y por eso también Pablo dice, la fe nace cuando se presta atención a las noticias acerca de Cristo. Nuestra fe está completamente ligada a Cristo. Pero no toda palabra, ahora vamos a ir a específicamente esto. Tenemos un precioso nuevo pacto con las palabras de Jesús, registradas, fíjense, en nuestra cuestión sencilla y común. Tenemos 4 evangelios. ¿No se preguntó en algún momento por qué 4 evangelios hablando de lo mismo? La palabra habla cerrada, sola. 4 evangelios registrando todas las palabras de Jesús por 4 personas diferentes. También contamos con valiosas enseñanzas de aquellos testigos oculares, aquellos que estuvieron al lado de Jesús durante todo su ministerio, quienes las vivieron, las pusieron en práctica y eso transmitían a otras iglesias. Que eso es lo que vemos, entendemos, y es lo que las cartas del apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, Judas, Santiago, ellos compartían lo que ellos vivieron junto a Jesús. El resto de la Biblia es palabra inspirada por Dios. Aunque no son palabras directas de Jesús, nos guían y nos enseñan a vivir correctamente. Pero no es la palabra que ha salido de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso entendemos, la palabra de Dios es Jesús. Él es la palabra, Él es el que mantiene nuestra fe, de donde se inicia la fe. Por eso si necesitas fe, lee a Jesús, lee los evangelios, lee las enseñanzas de Jesús. Ese es un alimento sólido que hace que nuestra fe deje de ser frágil, deje de ser superficial y se convierta realmente en una fe madura. Por eso que es hermosa la palabra inspirada, pero aquella que provoca fe es la palabra de Dios. Necesitamos, para un niño o un bebé espiritual es maravilloso escuchar palabras dulces, motivadoras, historias bíblicas positivas, salmos reconfortantes, consejos preciosos de los proverbios. Es hermoso. De hecho, muchas veces las necesitamos, pero no es un alimento sólido para nuestra fe. No podemos vivir con lindos salmos, porque no confronta nuestra fe, no nos confronta al desafío, no nos confronta a nacer de nuevo, a morir a nosotros mismos, no complementa nuestro crecimiento. Es algo que nosotros lo hacemos con aquellos que recién están comenzando, le damos un salmo para que entienda lo grandioso que es el Señor, lo amoroso que es Él, que Él está con nosotros, que Él no me dejará ni me desamparará. Son todas verdades. Son todas verdades. Pero muchas de estas cosas son paliativos a una situación dentro nuestro que necesita ir creciendo. No siempre necesitamos una palabra, o mejor dicho, muchas veces necesitamos una palabra de corrección para que nos volvamos al Señor, volvamos a hacer las cosas como corresponden hacerlas. Como Jesús hacía, que los desafiaba, les enseñaba. Y Jesús les dijo, hagan y enseñen lo que yo les he enseñado. Fíjense como hablamos acerca de hechos. Este tiempo enfatizamos en la iglesia primitiva. Ellos no enseñaban lindas historias
de lo que formaba parte de su cultura como el Antiguo Pacto. Ellos hablaban de Jesús, ellos compartían, como decía Primera de Juan, lo que hemos visto y oído, esto es lo que nosotros les decimos y les enseñamos. Ellos se dedicaban a hablar de Jesús, se dedicaban a animarlos a que crezcan, los que son jóvenes espirituales, los que son niños espirituales. Estaban ahí no estaban para darles paliativos para que no se vayan o para que estén bien. A veces necesitamos que nos confronten. Nuestra fe necesita ser confrontada. Los que necesitamos cambiar somos nosotros. Los que metemos la pata y nos alejamos somos nosotros. Y no siempre necesitamos un salmo que diga, ay, qué bueno, no me congrego, tengo un montón de situaciones, pero necesito una palabra. Congrégate, ay, no tengo tiempo porque tengo muchos cumpleaños y no. Pero decime una palabra linda. Son paliativos, no nos ayudan a crecer. No nos desafían a vernos como el joven rico y decir, muchacho, esto es lo que necesitas para avanzar. Muchacho, esto es lo que necesitas para ser fuerte en la fe. Que en definitiva nos ayuda a nosotros. Porque los que crecemos, ¿quiénes somos? Nosotros. Los que viene una tormenta y nos desestabiliza, ¿quién es? A nosotros. Por eso necesitamos ser confrontados, desafiados y medirnos contra el estándar que define la verdadera madurez espiritual. Debemos ingerir alimento sólido. No debemos depender exclusivamente de las redes sociales, los reels, predicaciones, sino debemos profundizar personalmente en las palabras de Jesús y desafiarnos a nosotros mismos. Realmente desafiarnos y decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que necesito cambiar para ser como vos? Señor, toda esta situación, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? No es cuestión que pida oración a todos los que... No vamos a torcer el brazo de Dios si hay algo que no forma parte de su voluntad. No es porque cuanto más personas oren, ora por mí porque me está pasando y le pedís como si la sumatoria de las oraciones va a convencer a Dios de que aunque actuemos mal, nos conceda lo que le pedimos. No seamos ingenuos. No funciona así lo espiritual. No funciona así, nunca funcionó así. Por eso, como hemos hablado muchas veces, todo se trata ¿de quién? De Él, no de nosotros. No es que Él nos hizo el favor a nosotros. En realidad, todo lo que hace Él, el Señor, es para gloria de Él. No es para que vos, es lindo escuchar, para que te vaya bien en tu familia, tengas un buen trabajo, para que tengas salud, es hermoso escuchar todo eso. Que te vaya súper bien y que nunca te pase nada, pero sabemos que no es así. Vamos a pasar momentos difíciles, los vamos a pasar. Vamos a pasar situaciones difíciles, las vamos a pasar. Nuestra fe va a estar sujeta a pruebas, va a pasar. Porque es parte de esta vida. Que lamentablemente es así. Cuando estemos en el cielo, las reglas cambian. Pero acá es así. Mientras tanto necesitamos crecer. Y por último, lo que respecta a esta primera parte, es el rol de la iglesia dentro de nuestro crecimiento. Algo muy, pero muy importante. Y palabras del apóstol Pablo en los Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. La iglesia no es solo un lugar de reunión, sino el medio que Dios diseñó para edificarnos. El medio que Él estableció para que nosotros creciéramos es la iglesia. Él lo instituyó así. Si no estás de acuerdo, escribí una Biblia, da tu vida por las personas, no sé si resucitarás, pero
hacé una nueva vida, pero el que lo decidió así es el Señor. Él decidió que las cosas sean así. Acá encontramos en la iglesia enseñanza, corrección y una comunidad que nos impulsa a avanzar. Sin la iglesia nuestro crecimiento es completamente limitado. Vamos a leer otras palabras del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 19. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto a todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y la piedra principal quién es? Jesús. Jesús es la piedra principal de la iglesia. Y estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esta hermosa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. La iglesia es algo espiritual y sobrenatural, con Jesucristo como la base principal. La iglesia es esto. O sea, bien hablamos de una iglesia a nivel mundial, pero la iglesia, esta es una iglesia. Hay muchas, pero esta es la iglesia que ustedes decidieron adoptar como su iglesia. La iglesia donde ustedes quieren formar parte. Así que, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Somos nosotros? No. ¿De quién cantamos? De Él. Deberíamos, todos, las iglesias, que el centro sea Él y no lo lindo que sentimos o somos o pensamos. Más allá de eso, ¿la gloria es para quién? Para Él. ¿Él instituyó la iglesia? Sí. Él puso pastores, Él decidió este modelo de crecimiento porque lo decidió así. Antes de irse, ¿recuerda quién puso como pastor y maestro? ¿Recuerda? A Pedro. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, le dijo, ¿o no? ¿Recuerda? Esto es lo que, por eso es, la iglesia es la unión de todos los creyentes con Cristo. Si yo estoy unido a Cristo, estoy unido a la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. Esto es sostenida por la palabra. Un creyente sin iglesia es como un ladrillo suelto. Uno dice, yo soy un ladrillo, formo parte. No, el ladrillo se hace iglesia cuando está junto con el resto de los ladrillos, cimentado, pegado o como con los materiales que se necesita para que estén cuidadosamente unidos, como dice ahí. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, dice, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y le dan orientación espiritual. Tengamos en alta estima y con amor debido a su trabajo y vivan en paz unos con otros. Los pastores y líderes son herramientas de Dios para moldear nuestro carácter y para fortalecer nuestra fe. Los que no tienen iglesia o los que dicen la iglesia es porque han tenido, en algún momento se han confrontado con malas experiencias que suceden en todos lados, pero también con situaciones en las cuales uno no quieren ceder en situaciones o cosas que el Señor lo confronta. Y a veces uno le muestra lo que dice la Biblia y digo, mira, está escrito, no te estoy diciendo algo que se me ocurrió. Simplemente estoy mencionando algo que está sucediendo en el ámbito
de nuestra vida, de nuestra intimidad, cosas que nosotros tenemos que cambiar. Por eso son herramientas de Dios para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan todo lo que ellos les dicen. Su tarea es cuidar del alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para hacerlo con alegría y no con dolor. Ciertamente esto no los beneficiará a ustedes. Por eso el camino hacia la madurez no es algo solitario. En algún momento, y lo que como actúa Dios es sacarte el arbitraje interno tuyo, que vos decís, ay, para mí es esto, para mí es lo otro, para mí yo estoy bien, para mí, y dárselo a alguien a quien le dará cuenta, esa persona dará cuenta, pero para ayudarte a crecer, para ayudarte a moldearte, a ser como Cristo. Volvemos al joven rico. Él, no teniendo una autoridad a quien responder, él era perfecto, cumplía con toda la ley, hacía todos los deberes. Pero fíjense, alguien, una autoridad espiritual, le dijo, tocó algo en su corazón y se dio cuenta que no era tan perfecto como él pensaba. Por eso la necesidad de contar con nuestros pastores, con nuestros líderes, pedirles consejo, pedirles ayuda, decirles qué cosas podemos estar necesitando que nos ayuden, porque Él lo estableció así. El arbitraje pasó a manos de otro. Por eso es un espacio en donde somos formados practicando la obediencia, confrontando nuestra propia voz interior, accionando con sumisión y con humildad. Así que, conclusión, el crecimiento espiritual no es un lujo, sino una necesidad. Necesitamos dejar de naturalizar la inmadurez como algo cotidiano y empezar a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y verdaderamente reflejar su gloria en todo lo que hacemos. Por eso, venga a estudiar. Sé que somos reiterativos, todos necesitamos crecer, todos necesitamos seguir avanzando, todos necesitamos ser confrontados. En algún momento alguien te lo tiene que decir, y te lo va a decir la palabra, o te lo va a decir algún líder, o te lo va a decir algún pastor, pero estamos para ayudarnos a crecer. Necesitamos avanzar en un 2025 donde dejemos de ser inmaduros